Mazda CX-5. Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este miércoles. Les contamos que la economía chilena tiene por delante un panorama más optimista. Los expertos locales y el FMI proyectan que nuestro país tendrá mejores cifras de crecimiento para este año de lo que habían previsto, principalmente gracias al proceso de vacunación. Aún así, hay analistas que insisten en ser cautos con las expectativas. Buenas noticias para la economía chilena. El Fondo Monetario Internacional elevó las expectativas de crecimiento para este año de un 5,8 a un 6%. El rápido y eficaz proceso de vacunación que ha llevado adelante nuestro país es una de las principales razones que esgrime el organismo y que permitiría una estabilización en el mediano plazo. Y de hecho se espera que para la segunda parte del año, ya con una inmunidad de rebaño, la economía esté casi normalizada, lo cual le va a dar más fuerza a la recuperación económica. Y aunque el fondo estima que prontamente la tasa de desempleo debería bajar a 7% respecto del actual 10,2%, también plantea que el proceso constituyente podría generar algunos riesgos internos y resalta la urgencia de acelerar la reforma de pensiones. Si bien tenemos un escenario central que es positivo, tenemos que seguir siendo cautelosos. La economía todavía se mantiene muy determinada por la evolución de la pandemia. Pero no solo el FMI subió sus proyecciones. La encuesta de expectativas económicas que realiza el Banco Central va en la misma línea. El mercado local estimó que el país crecerá 5,3% durante 2021. La vacunación sigue siendo el faro de luz, aunque hay otros motivos. Apoyada por los avances del proceso de vacunación, entre otras cosas, lo que combinado con una baja base de comparación nos ha llevado como Banco Central a proyectar una expansión de la actividad de entre 5,5% y 6,5% este año. Las percepciones, las expectativas han venido mejorando y eso se refleja de hecho en un precio del cobre especialmente alto, cerca de $4, incluso por sobre $4 la libra. Ese escenario externo más favorable también es un impulso relevante para nuestra economía. Uno que no se ha movido de sus estimaciones ha sido el gobierno. Eso sí, menos optimista que el fondo, el Banco Central y el mercado local. Por el momento, ¿no es cierto?, en términos de crecimiento, es un crecimiento para Chile de 5% este año. Eso es lo que tenemos en nuestro informe de finanzas públicas. Obviamente lo que quisiéramos hacer es crecer más que eso. En cualquiera de los casos, las fichas están puestas en el sistema sanitario y su óptimo funcionamiento. La recuperación beneficiará de manera directa al sector servicios y permitirá al Ejecutivo poner el foco en la recuperación de empleos. Bueno, y en los próximos días el gobierno va a anunciar nuevos beneficios y ayuda económica. Así lo confirmó el ministro de Hacienda en medio de rumores de un nuevo bono COVID. Nuestra economía está empezando, ¿no es cierto?, a reactivarse, pero todavía no está en reactivación completa. Y en ese sentido nosotros nos damos cuenta que todavía es importante seguir apoyando los ingresos de los hogares más afectados. Anunciamos una extensión del ingreso familiar de emergencia para los meses de marzo y abril. Eso era algo que no lo teníamos inicialmente considerado dentro de nuestro presupuesto, pero nos pareció que era muy importante, dado que la economía todavía está en proceso de reactivación y obviamente con algo de, todavía con efectos de las cuarentenas, ¿no es cierto?, era importante hacer esa extensión. Y también seguramente vamos a seguir anunciando otras cosas más en los próximos días que van a ir enfocadas a otros grupos. Como lo sabemos, ustedes lo habrán sentido y se lo hemos contado acá, la pandemia golpeó fuertemente al trabajo en nuestro país y las mujeres se llevaron la peor parte. Según el presidente del Banco Central, la fuerza de trabajo cayó fuertemente en este género, retrocediendo 15 años. Lo más significativo en términos de reducción de la oferta de trabajo está en la situación de las mujeres. O sea, hemos tenido un retroceso de prácticamente 15 años en términos de tasa de participación. Estamos hablando de centenares de miles de mujeres que se han retirado del mercado del trabajo formal o remunerado. Y eso incide también sobre los sectores que tradicionalmente empleaban a esas mujeres. A medida de que la evolución de la situación sanitaria, las normas de la autoridad vayan permitiendo recuperar las clases presenciales de manera más sistemática, eso debería ayudar a la vuelta.
Hablamos ahora de la reforma de pensiones porque el gobierno aún no logra convencer a la oposición ni tampoco a importantes expertos con su propuesta de financiamiento. La Comisión de Trabajo del Senado volvió a sesionar este miércoles con la presencia de algunos economistas. Uno de ellos fue el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien valoró el aumento en la cobertura del pilar solidario, pero volvió a cuestionar que el Ejecutivo se confiara de ingresos adicionales y holguras futuras para poder obtener recursos para financiar la iniciativa. Varios han criticado que gastos permanentes no se estén financiando con ingresos permanentes. La indicación que amplía el pilar solidario es muy interesante, pero tiene, creo yo, la propuesta actual dos problemas que son graves. La verdad es que por segunda vez el gobierno manda un proyecto de ley que cambia el pilar solidario, saltándose lo que dice la ley respecto del Consejo Consultivo. Mi opinión es que el proyecto no está financiado. El gobierno ha dicho que usará los ingresos extra de la licitación del 5G, del espacio radioeléctrico, que son por una vez, holguras futuras que están apareciendo. Tienen supuestos más adelante que pueden ser parecidos a los que han usado en el pasado, pero son, de nuevo, muy feos y creo que muy optimistas. Hay que repensar cómo buscarle financiamiento robusto a la propuesta. Además, Valdés opinó que las proyecciones de aumento en el gasto público estarían siendo poco realistas, ya que el gobierno considera un aumento en el gasto anual cercano a 0,4%, una cifra que según el economista sería muy inferior al promedio de aumento en los últimos 30 años. Pero el gasto es lo que más me preocupa. Y me preocupa porque supone 0,4% y lo menos que hemos visto de crecimiento anual promedio desde el año 90 hasta ahora, en 3 años seguidos, es casi 4%, 3,8% para ser preciso. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a 0 en un momento? Eso no va a suceder. No incluye aumentos de subvención educacional, el reajuste del sector público, un listado de cosas que sabemos suceden todos los años y que además van a seguir sucediendo. Ante esto, el actual ministro de Hacienda respondió que el financiamiento estaría asegurado. Sin embargo, sigue estando abierto a ver propuestas distintas que surjan del debate en el Congreso. Nosotros en este sentido sentimos que nuestra indicación, tal como está presentada, está efectivamente financiada. Si se rechazan ciertas partes del proyecto o si se aprueba de forma distinta, eso tiene implicancias fiscales. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que ingresamos, estamos completamente tranquilos de que está financiado, pero tenemos que ver efectivamente qué es lo que sale y si eso finalmente requiere una discusión de financiamiento adicional, estamos más que disponibles a darlo. Antes de hacer la pausa, les cuento que la presencia de inversiones chinas en nuestro país se sigue profundizando. El Ministerio de Obras Públicas adjudicó la licitación de la segunda concesión de la Ruta 5 en el tramo Talca-Chillán al consorcio CRCC, donde está la gigante China Railway Construction Corporation y que derrotó en el proceso a SACIR y al consorcio Cintra Intervial. Van a generar 750 puestos de trabajo durante prácticamente todos los meses y con un pic de 500 empleos mensuales en 2027. Aquí van a haber, por ejemplo, construcción de terceras pistas, también mejoras de conectividad local en 200 kilómetros de la Ruta 5. Pero lo más relevante es que en infraestructura, que es la parte más fuerte de las inversiones chinas en todo el mundo, ese país sigue profundizando su presencia en nuestro país, valga la redundancia. Ahora hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso vamos a analizar la que es la noticia económica más importante de este miércoles en el mundo: la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos del plan de estímulo fiscal que presentó el recién asumido presidente Joe Biden. Al regreso acá en Agenda Económica. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares y con esto quedó listo para ser ley. Es una cifra tan relevante que la OCDE estimó que su impacto es el equivalente a que la economía mundial suba su crecimiento en 1,4% este año. Lo analizamos con Gabriela Santos, estratega global de mercados en JP Morgan Asset Management. La vemos en contacto desde Nueva York. Gabriela, gracias por estar en CNN Chile. Hola, muchas gracias a ustedes.
Gabriela, nosotros conversamos hace más o menos 2 meses cuando asumió Joe Biden en la Casa Blanca y sabíamos que este plan de estímulos o Relief Package, como le dicen en Estados Unidos, era el puntapié inicial del plan económico del nuevo presidente de Estados Unidos. Durante la tramitación, ¿hubo cambios relevantes o sigue siendo más o menos la misma idea de lo que fue presentado en campaña? Bueno, en general es la misma idea, es mucho apoyo, principalmente para los hogares que siguen muy afectados por la pandemia. Unos 50% de este plan es apoyo directo a los hogares. Adicionalmente, tenemos apoyo también para compañías en sectores afectados y un gran apoyo también para los estados y gobiernos locales. Entonces, en general, muy similar. Para nosotros, hace 2 meses, creíamos que el montón final iba a ser más chiquito por la mayoría pequeña que tienen los demócratas en el Congreso. Pero al fin del día, el tamaño es prácticamente lo mismo de lo que fue propuesto por Biden, 1,9 billones de dólares. Y eso vale la pena decir que es encima de los 2 otros grandes planes que ya vimos pasar en 2020. Entonces, el montón total de apoyo es 5,2 billones de dólares. Es mucho apoyo aquí para esta recuperación. Interesante lo que mencionas, porque podría leerse como que los demócratas y republicanos tan enfrentados durante la administración de Donald Trump, ahora quizás, por lo menos en este plan de estímulo, llegaron a entenderse. ¿Creen ustedes que eso pueda extenderse o replicarse en futuras discusiones en el Parlamento de Estados Unidos? Es interesante, este plan ha pasado únicamente con votos demócratas. Entonces no tuvimos la colaboración que esperábamos entre los 2 partidos. Al fin de día, los demócratas utilizaron una manera distinta de pasar este paquete por el Congreso, de una manera que no fue necesario los votos de los republicanos. Y aquí el debate entre los 2 partidos es cuánto apoyo adicional es necesario, ya que ya hemos empezado bien con el proceso de vacunas y ya hemos pasado aquí casi 1 año de pandemia. Entonces, eso es una manera de ver que hay todavía grandes distinciones entre los partidos. Y eso va a ser relevante cuando hablamos del segundo gran paquete fiscal, que ahora va a ser la próxima prioridad de la administración, que ahí va a ser un paquete más grande en términos de su ambición, que es un paquete más enfocado en el crecimiento a mediano-largo plazo de Estados Unidos. Ahí vamos a ver bastante inversión en infraestructura, me imagino también apoyo a áreas claves, como ha nombrado Joe Biden, por ejemplo, de energía verde o de economía verde. Ahí debería estar enfocado ese segundo plan fiscal que mencionas. Parece que sí, todavía no tenemos muchos detalles, eso ahora debe ser la próxima prioridad. Aquí en los próximos meses vamos a escuchar muchísimo de este Build Back Better, este nuevo plan. Eso va entonces probablemente envolver inversión en infraestructura, energía limpia, innovación tecnológica, que Estados Unidos ve como una manera clave de competir con China en la próxima década. Lo que tenemos que ver también no es solo el lado de gastos, pero también qué va a pasar con los ingresos. Si va a ser un otro paquete de apoyo que va a pasar financiado por el déficit y la deuda, o si vamos a tener aumento de impuestos para pagar por parte de este nuevo paquete. Ahora, Gabriela, yendo al plan de estímulo que fue recientemente aprobado este miércoles, este cheque de $1.400 directo a las personas y también esta extensión de $300 a la semana para el subsidio de desempleo, ¿puede generar un gran impacto en el consumo de los estadounidenses y eso repercuta en el crecimiento de la actividad en general? Sí, es importante mencionar que mucho de este apoyo de este plan, como mencionamos, es direccionado a los hogares. Sí.
Y también es un impacto muy rápido. Estimamos que de este total 1,2 billones va a ser direccionado en los próximos 6 meses. Entonces es mucho apoyo y muy rápido. Y esperamos entonces ver un gran boom, una gran aceleración del consumo de los hogares, principalmente porque este apoyo está viniendo junto de las vacunas y más estamos viendo la apertura de muchos estados y muchas actividades en Estados Unidos. Entonces los hogares ahora tienen el dinero y tienen a dónde gastarlo. Y nosotros hemos aumentado nuestra proyección de crecimiento en Estados Unidos, ahora con este nuevo montón final. Estimamos un crecimiento anual este año de 6,5%, el más alto desde los años 80 en Estados Unidos. Mira, cuando hablamos hace 2 meses, ustedes estimaban 6%, ahora me dices que están en 6,5% y me imagino que sabes, es exactamente la misma cifra que proyectó la OCDE, siempre con la condicionante de que se aprobara este plan fiscal. E incluso ellos decían que subían al doble de lo que pensaban antes su proyección de crecimiento para Estados Unidos, precisamente por este plan de estímulo económico. 6,5 yo diría que es el mínimo. El riesgo que vemos es a la arriba y va a depender mucho de cómo va a pasar esta transmisión del estímulo para la economía y también el proceso de vacunas. Pero es como que el mínimo es 6,5%. La chance es que el crecimiento final llegue arriba de eso. Posiblemente vemos una cifra de 7-8%. Es una gran aceleración de crecimiento en Estados Unidos y eso va a beneficiar, claro, otros países del mundo también vía las importaciones de Estados Unidos de otros países. Es una muy buena noticia para la economía global como un todo. Sí, en la introducción de nuestra conversación yo mencionaba que la misma OCDE decía que solamente el aprobarse este plan de estímulo iba a impulsar en 1,4% el crecimiento mundial, que la OCDE, sumando eso, veía más o menos en un 5,6% para todo el mundo. ¿También concuerdan con esas cifras? Sí, creemos que va a ser a mínimo también para la economía global, un crecimiento de 6,5%. Y aquí el impacto fiscal es directo, aumentando el crecimiento en Estados Unidos, y indirecto vía un aumento de importaciones de Estados Unidos, de sus parceros comerciales. Y ahí va a depender el impacto país por país, su dependencia o su exposición a Estados Unidos. Entonces, el principal país que se va a beneficiar de eso va a ser México, por ejemplo, para quien Estados Unidos llega a 75% de todas sus exportaciones. Pero otros países se van a beneficiar también indirectamente de ese buen ciclo de crecimiento global. Entonces, vemos una fuerte recuperación a nivel global este año. ¿Cómo ves el impacto que pueda tener para nuestra región, América Latina? Sabemos que, por ejemplo, el precio del cobre, si bien el mayor influencia es China, de todas maneras un impacto en la economía mundial que venga de este plan de estímulo de Estados Unidos también puede repercutir en el precio de los commodities. Hemos visto cómo el commodity como el cobre ha subido 16% en lo que va del año y hasta sobre $4 la libra. Entonces, ¿crees que pueda haber un impacto hacia ese lado también? Bueno, para nuestra región el impacto va a ser mayor, como mencionamos, para México por su relación comercial con Estados Unidos, y también para Centroamérica, a donde hay una conexión muy cerca en términos de inmigración y dinero que regresa al país de origen. En términos de otros países de la región, Estados Unidos es un parcero comercial menos relevante que China, pero todavía importante. Para el precio de metales industriales, creo que China sí el más importante, no Estados Unidos. Y aquí tenemos un poco de mala noticia, porque esperamos que China va a crecer muy bien este año también, pero el motor de su crecimiento va a ser muy distinto del año anterior. No va a ser más inversión en infraestructura, no va a ser más industria. Este año es el año de la nueva China, de regreso del consumidor chino. Entonces vemos como que un
techo acá para los precios de metales industriales. Lo que se puede beneficiar un poquito más es el precio del petróleo, porque imaginamos, ojalá, que vamos a viajar mucho más este año en términos de viajes aéreas, y eso entonces va a aumentar la demanda por el petróleo. Gabriela Santos, de JP Morgan, nuevamente muchas gracias por conversar con Agenda Económica. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Con este análisis del recién aprobado plan de estímulo en Estados Unidos, les reitero, 1,9 billones de dólares, una cifra absolutamente enorme, terminamos la agenda económica de esta jornada. Sigan con nosotros acá en CNet Chile.